¿Se entiende? Sí, pero se cumple. Bueno, vamos a borrar. Hasta el momento nosotros hemos visto cargas en forma separada y ahora nos toca ver una distribución de carga muy particular, que es la que responde al nombre del dipolo eléctrico. Un dipolo eléctrico no es ni más ni menos que una distribución de dos cargas, una distribución de cargas que a esta distancia le vamos a llamar A. No se llega a apreciar el dibujo. Ya lo vamos a hacer más abajo. O no. Vamos a hacerlo desde acá. Una carga negativa y una positiva que están separadas una distancia 2A. El dipolo eléctrico es esta configuración particular de dos cargas separadas una distancia, y nosotros vamos a considerar, por ejemplo, en este punto, querer conocer en este punto del espacio cuánto vale el campo eléctrico. Ese es el objetivo. Bueno, el procedimiento para realizar esto sería como lo hemos hecho para las cargas puntuales, o sea, taparía acá esta carga y traería desde acá, desde el infinito, a Q sub 0 y lo pondría acá. Como las dos son positivas, esta carga produciría un campo eléctrico, le llamemos E positivo, porque es el campo que produce esa carga. ¿Sí? De igual manera, ahora taparía la positiva y si tuviese esta carga, haría de cuenta que está sola y determinaría por la unión de los centros de carga, ¿sí? Como esta es negativa y acá Q sub 0 es positiva, hay una determinada atracción, fuerza de atracción. Y a este le voy a llamar E negativo. Estas dos más, perdón, llamémosle a esta menos Q y esta más Q. Ese dipolo tiene que el módulo o que la carga más Q es igual a menos Q. En módulos, digamos, son dos cargas iguales, los módulos de las cargas. O sea, si esto vale 2 cobros, esta vale 2 cobros. Es la particularidad que vamos a tomar para poder desarrollar este trabajo que es la incógnita de cuánto vale el campo eléctrico en este punto. A esta distancia que hay esta recta es la perpendicular a la línea del dipolo, a la línea que une los centros de carga, en el punto medio, ¿no? Porque estas distancias son iguales. Entonces, a esta distancia le voy a llamar R y a esta distancia le voy a llamar D.
Y acá queda formado un ángulo θ. ¿Se entiende el dibujo hasta ahí? Profe, disculpe, Sí. ¿qué dice allá arriba al principio? Es lo único que no logro apreciar. Acá, Sí. acá, dice dipolo. Ah, perfecto, gracias. ¿Qué es un dipolo? Son dos cargas, es una distribución particular de dos cargas. Siempre que yo tenga dos cargas eléctricas en una configuración de este tipo, separadas a una cierta distancia, va a ser un dipolo. No siempre los dipolos están formados por cargas de igual magnitud, o sea, más Q y menos Q. Puede haber un dipolo que esta valga menos 3 coulombs y esta menos 1 coulomb. O esta menos 10, más 10 coulombs y esta menos 1. Pero siempre que estén una carga positiva y una negativa separadas a una cierta distancia, esa configuración tomada de esa manera, ya dos cargas se la llama dipolo. Ahora lo que vamos a hacer es, como estas cargas son iguales, hemos dicho más Q es igual a menos Q, el campo eléctrico, el módulo del campo eléctrico negativo es igual al módulo del campo eléctrico positivo, porque la producen las cargas de igual valor. Y el campo eléctrico E, genéricamente hemos dicho que vale 1 para una carga puntual, es 1 sobre 4 pi epsilon 0 Q sobre R cuadrado. Si yo hago una construcción geométrica, de la que ustedes ya saben, trazo por acá una paralela y trazo por acá una paralela, este será el campo E total. Pero el campo E total, si este ángulo es θ, este que está acá, así también es θ, por alternos internos, ¿no? Si no, también puede ser porque el ángulo θ acá está formado y están trazadas las perpendiculares. Pero este ángulo, este campo total, veo que lo puedo calcular como 2 veces el campo E por el coseno de θ, porque esta magnitud, esta que está acá, es la proyección de E sobre esta vertical. Este pedacito que está acá es E por el coseno de θ. Y este otro pedacito es lo mismo, E por 2 veces. Una proyección por el campo positivo más otra por el campo negativo. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? Sí. Bueno, vamos a reemplazar entonces. E total va a ser igual a 2 veces E, esto que vale es 1 sobre 4 pi epsilon 0, Q sobre R cuadrado, Por el coseno del ángulo.
por el coseno, pero vamos a poner acá por el coseno. El E total, vamos a poner acá, el coseno de tita, el coseno de este ángulo, ¿a qué es igual? Cateto adyacente, que vale por hipotenusa. A sobre La hipotenusa, que es B. la hipotenusa. 2 veces 1 sobre 4 pi epsilon 0 Q sobre R cuadrado por A sobre D. Igual a 2 A por Q sobre 4 pi epsilon 0 R cuadrado por D. Pero D es la raíz cuadrada de A cuadrado más R cuadrado. Vamos a ponerlo así. E total, ¿se ve ahí? E total igual. Vamos a hacer así. Si 2AQ es igual a P, el E total va a ser igual 1 sobre, o P sobre 4 pi epsilon 0 por 1 sobre R cuadrado por A cuadrado más R cuadrado a la 1/2. Hay una equivocación mía y ninguno de ustedes me lo hizo observar, así que voy a tener que borrar todo. La equivocación está acá, que el campo eléctrico acá, la distancia no es R cuadrado, la distancia es D cuadrado. Cuando uno calcula, toma 1 sobre 4 pi epsilon 0 Q sobre la distancia al cuadrado. Entonces volvamos. El E total es 2 veces E por el coseno de tita. Igual a 2 veces E, que es 1 sobre 4 pi epsilon 0 Q sobre D cuadrado. Igual a 2 sobre 2 por 1 sobre 4 pi epsilon 0 Q sobre D cuadrado, que es R cuadrado más A cuadrado. Ahora, el E total va a ser 2Q sobre 4 pi epsilon 0 R cuadrado más A cuadrado. Ahora lo voy a poner acá, coseno de tita. Sí, señor. Por el coseno de tita.
Y el coseno del ángulo dijimos que varía cateto adyacente sobre la hipotenusa, que es D, que es A cuadrado más R cuadrado a la U medio. Entonces, P es 2A por Q. Entonces, el E total va a ser P sobre 4pi epsilon 0. Y acá tengo productos de potencia de igual base. O sea, esto sería la base que es R cuadrado más A cuadrado. 1 medio más 1 es 3 medios. Entonces te lo puedo poner. Si R es mucho mayor que A, esto se simplificaría y quedaría R cuadrado a la 3 medios, o sea, al cubo. Entonces, el E total es P sobre 4pi epsilon 0 sobre R cubo. ¿Qué es lo que es P? P es un vector que se llama momento bipolar y es un vector que va desde la carga negativa a... Tiene módulo. ¿Cuánto vale su módulo? 2A por Q. Dirección, la recta que une los centros de carga. El sentido, de la carga negativa a la positiva. Profe, ¿puedes repetir qué es P porque se le cortó? P es el momento, aquí lo escribí, momento bipolar eléctrico. Momento bipolar eléctrico. O sea, todos los dipolos van a tener un momento bipolar eléctrico. Porque una vez que está formado el dipolo, ¿sí? Si yo multiplico una de las cargas, ¿sí?, multiplicada por la distancia que las separa, esta distancia es 2A. Esta es la distancia, es igual a 2 por A. En alguna bibliografía aparece como Q por D, que llama esta distancia de separación D, pero independientemente de la nomenclatura, la distancia de separación entre las cargas multiplicada por el valor de la carga es el momento dipolar eléctrico. Vamos a hacer una gráfica importante porque ahora la gráfica del campo eléctrico en función de la distancia ahora responde a esta ecuación. Una vez que el dipolo está formado, este valor de P pasa a ser una constante y 4pi epsilon 0 es una constante. Entonces el E es igual función de 1 sobre R cubo. Entonces esto es una función así.
borro esto que está acá y les hago una pregunta para la próxima clase. ¿Podría haber tomado este punto acá para calcular el campo eléctrico en ese punto? En ese o en cualquier otro punto que esté alrededor del dipolo. Pregunto si se podría hacer. Y la otra pregunta es, ¿por qué yo tomé este punto ahí en la recta, en el medio? ¿Qué ventajas tiene? ¿Los campos eléctricos son iguales en ese punto? ¿Cómo, perdón? Que los campos eléctricos son iguales en ese punto, o sea, hay como una relación equidistante entre las dos cargas y el punto es. Pero ¿cuál es la ventaja? Esto ya sé que son iguales, pero esto es un vector. Y el resultado es un vector en la dirección de Y. Si acá yo pasara un sistema de ejes cartesianos, Y, X, el campo resultante está en la dirección de Y. ¿Y qué pasa en la dirección de X? Lo que tienen una es positiva y el otro es negativa se termina contrarrestando. Este con este se anulan, este con este se anulan las componentes. Por eso, esta es una simplificación. Yo elegí ese punto por esa particularidad, porque en ese único punto, las componentes en X del E positivo y del E negativo se anulan. Entonces quedaría responder si podría tomar cualquier otro punto para calcular el campo Respecto a las definiciones que ya se nos entregó en parte teórica de una carga puntual que genera un campo eléctrico, ¿no se supone que el campo eléctrico permea todo el espacio alrededor de la carga? Entonces, por teoría se podría... Perdón. A ver. ¿Me escucha bien? Ahí, a ver, recién se cortó. Sí, pues tengo mala conexión, disculpe. Por las definiciones Dale. que venimos dando, o sea, que vine dando en clase, sabemos que el campo eléctrico que genera una carga puntual permea todo el espacio, o sea, alrededor del espacio, a cierta distancia, el campo eléctrico va a tener una cierta fuerza, va a ejercer sobre una partícula D de prueba, en ejemplo. Entonces, teóricamente, se podría calcular el campo eléctrico que ejerce este dipolo alrededor de las dos cargas. No habría diferencia. En este caso, usted eligió ese punto porque se anula la fuerza, como dijo recién. Entonces, ¿se podría calcular teóricamente? Vamos a ordenar un poco ese concepto. Primero que estamos en el... Acuérdense que hay dos tipos de problemas. Un problema es calcular el campo eléctrico que produce una carga o un sistema de carga en un determinado punto del espacio. Calcular el campo que es continuo también. Lo único que para cuando el sistema de carga sea continuo nos va a hacer falta conocer la densidad de carga por unidad de longitud, superficie o volumen. ¿Sí? Ahora,
que el campo eléctrico produce sobre esta carga un efecto, una fuerza, sí, la produce, pero no la conozco porque no conozco, yo no le estoy dando de dato el campo eléctrico. Yo quiero saber cuánto vale el campo. Entonces, para esta situación particular donde yo he tomado la línea media del dipolo, sé que mi campo eléctrico va a variar de esta manera. Va a variar P sobre 4pi, o una constante en función de la inversa del radio al cubo. Para cualquier valor del radio, voy a tener una función inversa, 1 sobre R cubo, y voy a poder calcular el campo, cuánto vale sobre esta línea nada más. Ahora, cuando Con yo esa tome... ecuación que desarrolló recién, ¿Cómo? a eso es a lo que se refiere usted. A lo que se refiere que podemos dar respuesta al problema que generó usted a partir de esta ecuación. A partir de acá, lo único que yo conozco es que el campo eléctrico en esta dirección va a tener esta función. A eso es lo que voy. Entonces, bueno, habría que averiguar si la misma ecuación responde para el determinado punto que da. Ahora, yo les pregunto, en este punto, ¿las componentes en X se van a anular? Y no, ya no habría un equilibrio. Ya no se anulan, entonces. ¿Lo puedo calcular el campo eléctrico en cualquier punto? Sí, Sí, se lo puedo puede calcular en calcular. cualquier punto, Y se pero, puede o sea, viendo que... Bueno, esa es la pregunta. Entonces, ustedes dicen, sí se puede calcular. Bueno, en un examen, o en un parcial acostumbro a preguntar cómo se hace. Esa es la inquietud. Esta es la fácil, la que hacemos siempre. Nosotros hemos dicho que en la física, en todos los problemas que nosotros venimos desarrollando desde el curso de ingreso, hemos tomado siempre situaciones en las cuales nosotros podamos simplificar nuestros problemas. La primera simplificación que ustedes aprendieron en el curso de ingresos cuando vimos, por ejemplo, movimientos rectilíneos uniformes, decíamos, bueno, el X final menos el X inicial dividido en el T final menos el T inicial me da la velocidad media. Bueno, hagamos el X inicial y el tiempo inicial igual al 0. Esa es la primera simplificación que hemos aprendido. ¿Sí? Después hay otras tantas y nos vamos a encontrar con otras más hacia adelante, en donde para un cálculo y entender la problemática, vamos a ocupar esas ciertas simplificaciones. Pero no caigan en el error de decir, el campo eléctrico acá va a tener esta variación. Y no sé si va a tener esa variación. No sé. Hay que buscar cuál es la ecuación que pueda determinar cómo es la variación del campo en función de la distancia. Para esta línea recta, que es perpendicular a la línea media del dipolo, el campo tiene esta variación. Una función inversa del radio al cubo. Una constante que es P sobre 4pi epsilon 0. ¿Se entiende? Sí, se logró comprender, se logró comprender. Es bastante compleja entonces la pregunta si se llegase a hacer un parcial, dado que la situación que utilizó usted como que lo idealiza para simplificación. Sí, en un parcial nunca le voy a pedir que encuentren la ecuación del campo eléctrico en ese punto. Ahí vamos a tener que crear ecuaciones, profe. Pero sí en un examen o en un parcial les preguntaría cómo hace para determinar el campo eléctrico en ese punto. Y eso es lo que quiero que para la próxima clase ustedes indaguen
busquen o que con los datos que hemos visto hasta ahora planteen el problema y digan, bueno, si a mí me plantean ese problema, ¿cómo hago para resolverlo? ¿Cómo haría para encontrar el campo eléctrico en ese punto? Bueno, nosotros hemos aplicado determinados procedimientos. Bueno, apliquemos los procedimientos y veamos qué resulta. Aunque tenga que expresar muchas cosas en forma genérica. ¿Sí? Esa es la tarea que les compete a ustedes. Bueno, ¿alguna duda sobre esto? No, profe. Yo para que me quede bien claro, profe, el vector que usted hizo de P, ¿por qué Sí. sale del negativo, del dipolo negativo hacia el positivo? Siempre el vector, eso se llama es debido a la polaridad, ¿sí? Siempre el vector P, por eso lo defino el vector P. ¿Cómo se define un vector? Módulo, dirección y sentido. Dije, su módulo es 2A por Q. La dirección, la que une los centros de carga. Y el sentido siempre está dado desde la carga negativa a la positiva. Eso lo tienen que tomar así como así se define el vector P, que es el momento dipolar eléctrico, ¿sí? Es por la orientación que tienen las cargas. Ya lo tienen que aguantar un poquito hasta que lleguemos a la parte de dipolos eléctricos, a la parte, perdón, de dieléctrico. Más allá de que ustedes ya han visto dieléctricos en la química y han visto las sustancias que tienen momento dipolar eléctrico permanente y momento dipolar eléctrico se llama momento dipolar permanente o se me fue la palabra. Déjenme que lo recuerde, por aquí lo tenía. Lo voy a buscar en mis anotaciones. ¿No será transitorio, profe? No, ustedes lo han visto en la química como inducido, no me salía la palabra, inducido. Eso lo han visto en la química con el ingeniero Manuel Mercado. Por ejemplo, la molécula de agua tiene momento dipolar permanente o momento polar permanente. Y hay sustancias que tienen momento polar inducido. Ya lo vamos a ver cuando lleguemos a ver dieléctricos. Todavía no puedo avanzar a darle dieléctrico porque corresponde a antes que veamos capacitores con dieléctrico. Pero pueden buscar en lo que han visto en la química si les interesa adelantarse en el tema. Cuando lleguemos a ver la polarización, porque esto es un efecto de la polarización de estas partículas, van a ver que el vector P va de la negativa a la positiva. Bueno, ¿puedo borrar esto? ¿Alguna duda antes de borrar? No, yo no. Borremos.
Vamos a dejar el dibujito del dipolo. Y ahora vamos a ver que cuando nosotros teníamos, por ejemplo, si tenemos un campo eléctrico así, ¿cómo es este campo eléctrico? Es un campo constante, con las líneas paralelas, Constante, y son de igual distancia, como dijo usted. paralela e equidistante. Porque ya dijimos que este campo tiene líneas paralelas, pero no son equidistantes. Este es distinto de constante y este es constante. Bueno, si yo pongo una partícula acá, Q, ese campo produce una fuerza, le aplica una fuerza que es igual a Q por E. ¿De dónde sale eso? Y de la definición, que el campo es la fuerza por unidad de carga. Eso es lo mismo que, relacionándolo con lo que vimos de la faz de la Tierra, y que aquí ponemos un cuerpo de masa M, y acá aparecía que es igual a M por G. ¿Qué pasa si yo ahora tengo a ver si lo podemos, lo voy a tratar de graficar con esto. Ahora tengo este campo E acá. Esta es la carga negativa y esta es la carga positiva. De acuerdo a lo que hemos dicho, si uno los centros de carga, acá voy a tener el vector P. Ahora la pregunta es para ustedes. ¿Qué le pasa a ese dipolo? Porque si yo lo tomo así, esta es una carga que está bajo la acción de un campo eléctrico. ¿No rotaría? ¿Qué pasa? Como que se movería. ¿Quién está hablando? Gonzalo Alaní. ¿No rotaría o rotaría? Yo digo que rotaría. Yo digo que ¿Cómo? sí rotaría. ¿Cómo rotaría? Si rota, ¿en qué dirección? ¿Por qué? Esto vale 2A. Si rota, ¿por qué rota? ¿Y en qué dirección? Voy a tomar en esta dirección, voy a tomar una línea que sea una línea media. Primero que si rota en las rotaciones, por lo que ustedes han visto, hay que calcular, si rota, tengo que calcular un tau. Entonces, la pregunta está planteada, y ustedes son los especialistas como Gonzalo Alaní.
que dice que rota. Entonces yo le pregunto, con los conceptos de la física 1, ¿cómo hace para demostrar que esto rota? ¿Y Gonzalo? No me acuerdo bien. Si le digo de Chamuy. No, pero en este momento hay que aplicar lo que venimos viendo de concepto. Acá lo expliqué. Acá dije, una carga sometida a la acción de un campo eléctrico siente una fuerza. Y bueno, en todo caso, rotaría justamente por la fuerza del campo magnético hasta ponerse paralelo al mismo campo. Espere. Primero que no hay campo magnético. Digo, campo eléctrico, disculpe. Rotaría por la fuerza del campo eléctrico hasta ponerse paralelo al campo eléctrico del dipolo. Vamos a ordenarnos. ¿Rotaría por qué? Yo quiero que me expliquen por qué rota. Por la fuerza que está sometida, o sea, está sometida a la fuerza del campo eléctrico. Pero ¿a dónde está la fuerza del campo eléctrico? Este es un dipolo. Menos Q más Q. Primero, para que rote tiene que haber tau. Y tau es una cupla, ¿no es cierto? ¿Y qué es una cupla? ¿Cuándo hay una cupla? Física 1. Todo lo que has dicho, Gonzalo, está bien. Falta demostrar por qué rota. Vos estás diciendo que según yo, sería que hay una fuerza en las puntas para hacer el torque del dipolo ahí en el, o sea, a ver, vamos a ir expresándonos con propiedad. El dipolo no tiene puntos, tiene una carga positiva y una negativa. ¿Qué le pasa acá a esta carga si yo la considero como que está solita? Bueno, sabemos que el campo eléctrico ejerce una fuerza tangente a la carga. Bueno, entonces aquí va a haber una fuerza así en la dirección del campo. Claro. Le llamémosle F más. Y la otra para el otro lado. ¿Y de qué magnitud va a ser esta otra? De la misma a la otra. De la misma. Dos fuerzas separadas una distancia, ¿sí? Producen una cupla, ¿sí? Dos fuerzas separadas una distancia producen una cupla. Bueno, ¿cuánto vale esa cupla? Y es lo que debemos averiguar. ¿Sí? Pero ustedes a esta altura, el cálculo de una cupla la deberían hacer con los ojos cerrados. La cupla tau. Sumatoria. La sumatoria de las fuerzas. No, ¿cómo la sumatoria de las fuerzas? Fuerza por la distancia. Ah, ahí está, Joana, muy bien. Dos veces la fuerza por la distancia. ¿Sí? La distancia 2A, ¿no? No, porque esto yo tengo que tomar esta distancia. Ah, claro. Entonces, si tomo dos veces la fuerza,
voy a tomar esta distancia que es A por el seno de θ. Claro, ¿Sí? Que el ángulo θ es el que se forma entre el vector P, este ángulo que está acá, ¿cierto? El de ahí, sí, es. Este ángulo le llamemos θ y este sería la distancia perpendicular, como ustedes les han enseñado, como hemos visto en la física. Entonces, tau va a ser 2 veces la fuerza, pero ¿qué fuerza? La fuerza 2 del campo. veces A Q por E. Q Claro. por E es la fuerza eléctrica, ¿sí? Por el seno de θ. Y esto es, ¿qué es lo que es 2A por Q? 2A por Q es P. Sí. P por E por el seno de θ. Entonces, esto en términos genéricos, tau es P vectorial E. Tau es P vectorial E. ¿Sí? Entonces, ¿cómo dibujo acá P por E? Y bueno, si este es el vector P y este es el vector E, o sea, si quiero hacer la representación gráfica de tau, sería un vector perpendicular al plano formado entre P y E, ¿sí? Entrante, P por E, regla de la mano derecha del tirabuzón, ¿sí? Y cuidado cuando hagan esto, porque ustedes bien saben que el producto vectorial no es conmutativo, no es lo mismo decir P por E que E por P. ¿Se entiende? Sí. Y ahora vamos a corroborar lo que dijo Gonzalo. Gonzalo dijo, este vector, este dipolo, se orientaría paralelo o en la dirección del campo, esto rotaría así. ¿Sí? Entonces, este dipolo puesto en el seno de un campo eléctrico, ¿a qué tiende? A orientarse con el campo. Claro. Quiere decir que cuando yo coloque muchos dipolos eléctricos en el seno de un campo eléctrico, muchos dipolos. Voy a hacer un dibujito acá. Si se ve acá, ahí. Si yo tengo un material que está representado así, cada flechita es un vector P, y lo coloco bajo la acción de un campo eléctrico distinto de cero, ¿qué le van a pasar a esos dipolos? Si la dirección del campo es así, todos estos dipolos eléctricos van a tender a orientarse en la dirección del campo. ¿Se entiende? Y la sumatoria de todos estos vectores P por unidad de superficie o por unidad de volumen es el momento eléctrico por unidad de volumen. Este es lo que se conoce como el fenómeno de polarización. Ya lo vamos a repetir cuando veamos dieléctrico. Ahí es donde lo han visto ustedes en la química, el fenómeno de polarización. Pero ya lo vamos a ver. Previo a esto tenemos que saber, si sabemos qué le pasa a un dipolo, vamos a poder entender qué le pasa a una sustancia que tiene muchos dipolos, está representada por muchos dipolos eléctricos. ¿Se entiende? Sí. Por ejemplo,
que no todos habrán visto o habrán jugado o habrán recibido alguna vez una descarga por los chisperitos, eso del Magiclick, ¿no es cierto? O los encendedores, eso. Sí. Bueno, esas sustancias, por ejemplo, el cuarzo tiene esa propiedad, tiene la propiedad se llama piezoelectricidad. ¿En qué consiste esa propiedad? Que el cuarzo tiene sus cargas orientadas de tal manera que cuando yo le aplico una deformación mecánica, las cargas se reordenan y aparece una diferencia de potencial, que es la descarga eléctrica que ustedes sienten cuando se les aplica y sienten ese chispazo. Otro ejemplo es, por ejemplo, los relojes o las computadoras que tienen un cristal de cuarzo que genera pulsos, ¿sí? En este caso del reloj, se le aplica con la pila del reloj, le aplica una diferencia de potencial y genera una oscilación mecánica, un proceso inverso, que es lo que mantiene funcionando cada cierto, o sea, manda un pulso mecánico con cada cierta regularidad, porque es periódico, ¿no es cierto?, para que funcione el reloj. Bueno, todo eso lo vamos a ver más adelante, cuando veamos la parte de piezoelectricidad y la parte de dieléctrico. Bueno, a ver, vamos a ver si puedo, vamos a proyectar. Acá en el apunte. Avísenme cuando estén viendo Ya se visualiza, profe. Bueno, ahí tenemos una carga positiva y hemos representado con las líneas azules las líneas de campo radial, ¿sí? De esa manera nosotros hemos ido poniendo en cada punto de esta circunferencia la carga Q sub 0, la uníamos con la carga Q y obteníamos una dirección del campo. Por eso llegamos a demostrar que la determinación de las líneas de campo para una carga puntual es una distribución radial. En esta otra figura tenemos una carga y ¿qué es lo que se nota? ¿Qué es lo que ustedes ven como llamativo? Distribuye carga de prueba alrededor de la carga que genera el campo. No. ¿No? Entonces, No. ¿qué representaría los puntos? O sea, los puntos negritos. Está bien, esa es la carga de prueba, pero ¿qué es lo llamativo ahí? No, los puntitos.
puede ser que El tamaño de los vectores. claro, varía el módulo de los vectores. Ajá, sí, eso. Ajá. ¿Y qué vectores son de mayor longitud? Lo que está más cercano a la carga. Los que están más cercanos a la carga. ¿Coincide con lo que nosotros hemos visto como la variación del campo eléctrico en función de la distancia? Sí. De que a medida que me alejo del campo, de la carga, perdón, el campo disminuye. Sí, ¿no es cierto? Por ende, estos vectores son más chiquitos por estar más alejados de la carga. Estos son de mayor intensidad por estar más cercanos. ¿Se entiende? Bueno, vamos. Acá tenemos un ejemplo de dipolo eléctrico. Este dipolo, o esta formación particular que ya hemos visto a qué se refiere, hemos dicho que el campo eléctrico siempre es tangente a las líneas de campo. Estas son las líneas de campo. Muy bien, acá el campo eléctrico, por estar más cerca a la carga, tiene una magnitud mayor. Acá, por estar en una línea de campo o una distancia intermedia, tiene esta dimensión. Y este que está acá en la última línea de campo es más chiquitito porque está más alejado. Pero, ¿cuál es la inquietud acá? Para ustedes, acá está cómo es la distribución o cómo es la forma de las líneas de campo para un dipolo. ¿Cómo se formó? ¿Cómo hacemos para saber cómo es la distribución de las líneas de campo? Acá hay otro ejemplo. Según la, ¿cómo se llama? La carga de cada polo, o sea, uno es negativo o positivo y se forma este tipo de líneas de campo. Si son dos positivos, como el de abajo. Digo yo, no sé. O también varía según la magnitud, ¿no? Uno más grande y otro más chico. En ese caso son dos iguales. La pregunta que yo estoy haciendo es, ¿cómo hago para dibujar esto? Estas líneas de campo. ¿Cómo sé que son así? Si ustedes me vienen a un examen y dicen, mira, acá tengo el dipolo eléctrico, estas son las líneas de campo. Bueno, a ver, justifique su dibujo. A partir de la experiencia de la carga de prueba, puede ser, tomamos una carga de prueba puntual o que era positiva, entonces a partir de referencia de ello, si tenemos una carga positiva que crea un campo eléctrico, si la carga puntual de prueba es positiva, va a haber una repulsión, no una atracción. Contrariamente, si la carga es negativa, va a haber una atracción. Entonces, las líneas de campo tendrían a ir a la carga que genera el campo eléctrico. Sí, pero esa es mi deducción. ¿Por qué son así? ¿Por qué son curvas? ¿Por qué? Esa ya sería otra respuesta que no tengo. Bueno, eso es lo que hay que interpretar, hay que saber por qué es así. Entonces, vamos a borrar acá. Y no es que no sepan ustedes conocimientos. Si venimos aplicando conceptos, hay que aplicar los conceptos. Si ustedes saben que para una carga positiva yo coloco y la carga de prueba en distintos puntos
¿sí? Y la distribución es radial. Bueno, pongamos acá una carga negativa ahora, y la distribución, ¿cómo va a ser? Suponiendo que esté sola, radial. Bueno, pero esta es negativa y esta es positiva. Y si estos son campos eléctricos, si estas flechitas así representan la magnitud de los campos eléctricos, ¿qué relación existe entre el campo eléctrico y la línea de campo? La línea de campo representa el campo eléctrico. Pero ¿cuál es la relación entre el vector campo eléctrico y la línea de campo? La dirección. No. ¿Ven? No lo pueden decir porque no han estudiado. Van a tener problemas, muchachos, si no vienen estudiando las cosas. Ya dijimos en clase anterior que la relación entre la línea de campo y el vector campo eléctrico es que la línea de campo, o que el vector campo eléctrico, cuando dibujamos así, este campo eléctrico, le dije, bueno, ¿cuánto vale ahí el campo? Si quiero representar el campo, bueno, el campo eléctrico aquí es tangente a la línea de campo. Bueno, entonces, si estos son vectores, entra acá, por acá vendrá otra, por acá tangente, estas líneas de campo, estos vectores serían tangentes, por acá vendrá otro, y así. Si lo hago bien con muchas líneas con muchos vectores campo, trazaré por cada línea de campo que sea tangente al vector campo eléctrico. ¿Tienen o no el concepto para hacerlo? Sí, lo tienen. Entonces, cuidado con este tipo de preguntas que involucran conceptos ya dados. ¿Se entiende? Sí, profe, sí. ¿Por qué la distribución de líneas de campo es así? ¿Por qué para este dipolo que tiene cargas positivas las dos, por qué se abre? ¿Por qué es así? Y bueno, por la misma razón, el campo siempre es tangente a la línea de campo. El campo eléctrico es tangente a la línea de campo. Mientras la línea de campo está más alejada, menor es la magnitud del campo eléctrico. Mientras más cerca esté de la carga, ¿sí? Aunque esté en la misma línea de campo, ¿sí? Mayor es la magnitud. Bueno, y ahí tenemos la función que hemos visto del campo eléctrico para una carga puntual. Ahí tenemos la distribución de las líneas de campo para un dipolo. Acá esto lo vamos a ver luego, esto es lo que le decía yo para una molécula de agua, en donde tenemos los dos hidrógenos y el oxígeno, el vector P de la carga negativa a la positiva. Estos son los centros de carga, negativo y positivo. ¿Sí? Esto es lo que vimos del dipolo eléctrico. Ustedes en la química han visto sustancias que tienen momento polar permanente y sustancias que tienen momento polar inducido. Hay que buscar esos apuntes y esos conceptos
refrescarlo. Las sustancias que tienen momento polar permanente, como el agua, es porque sus centros de carga están desplazados. Entonces, tienen un vector momento polar permanente. Profe, Sí. la determinación de los centros de carga se hace, digamos, de una forma análoga al centro, como se hace con el centro de masa o algo así. No. Eso en la molécula, no, nosotros no vamos a introducirnos en un cálculo de dónde está el centro de carga, pues no lo vamos a ocupar para calcular. Solamente necesito que sepan el concepto de cuando la sustancia tiene momento polar permanente. Las sustancias tienen momento polar permanente cuando sus centros de carga están desplazados. O sea que tienen una recta, pero no son coincidentes en el espacio. A diferencia de las sustancias que tienen momento polar inducido, que sus centros de carga coinciden en el espacio. Entonces, cuando se aplica un campo eléctrico externo, esos centros de carga se separan y aparece el vector P. Por eso se llama inducido. Momento polar inducido. Y el otro es momento polar permanente. Bueno, eso, si bien nosotros cuando veamos dieléctricos vamos a retomar estos conceptos, es deseable que ustedes los tengan bien claros de la química. O sea, para algo han estudiado en química esto de los momentos, de las sustancias con distintos tipos de momentos, sin entrar en detalle de dónde está ubicado el centro de carga, ya, porque todo eso es muy, muy complejo. Hay que entrar en lo que se llama la física cuántica. Lo mismo que ustedes han visto, que es el spin que tiene un electrón. O sea, eso ya es parte de la física cuántica, no entramos en esos detalles. Acá tienen el ejemplo de la gráfica, ¿no?, que vimos recién del dipolo en el seno de un campo eléctrico, cuya magnitud es P por E. Por eso le decía yo, imagínense muchos de estos dipolos que conforman una sustancia, ¿sí?, y que están sometidos a la acción de un campo eléctrico externo. Bueno, se van a orientar. ¿Cuántos se van a orientar? Y va a depender de la intensidad de ese campo eléctrico externo. Es como si ustedes tuviesen una caja de alfileres que está magnetizada. Todos los alfileres están magnetizados y la punta es un polo y la cabecita es otro. Y lo tiran sobre una superficie y quedan todos al azar. Y después vienen con un imán y las colocan bajo la acción de un campo magnético. Se van a orientar esos alfileres, van a tender a girar, porque el efecto es el mismo. Hay un efecto que se llama polarización, pero en ese caso va a ser magnético. ¿Cuántos se van a orientar? Y va a depender de la intensidad que tenga el imán que ustedes estén colocando. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bueno. Esto lo van a ver en la práctica, pero es lo que hablábamos recién, cómo se determina la intensidad de un campo eléctrico producido por una barra que está cargada, que tiene una densidad de carga por unidad de longitud,
Acá tenemos el diferencial de E y luego por proceso de integración se llega a obtener el valor de la magnitud del campo, pero que depende de la densidad de carga. En este caso es lambda, la densidad de carga por unidad de longitud. ¿Se entiende? Sí. Sí. Y con ese punto hemos llegado a la conclusión de la primera, a concluir, perdón, la unidad 1 correspondiente a carga eléctrica y campo eléctrico. Y para ver o para pasar a la unidad 2, en donde ya vamos a hablar de conceptos distintos para poder expresar o apuntar a tener una herramienta que permita calcular campos eléctricos, pero no a través de la definición, porque si yo tengo que calcular campos eléctricos por la definición, es un tanto engorroso. La fuerza por unidad de carga, entonces tengo que encontrar una herramienta que permita calcular el campo eléctrico bajo ciertas consideraciones. Esa herramienta es la que se llama la ley de Gauss. O sea, de adelanto, epsilon 0, la integral cerrada de E por diferencial de S, es igual a la carga neta. Esa es la ley de Gauss. ¿Qué dice esa expresión? Dice, mire, usted tiene que ponderar o tiene que sumar bajo una superficie cerrada, este circulito significa superficie cerrada, todos los productos escalares E por diferencial de S. Y al multiplicarlo por epsilon 0, que es la constante que determina el medio, lo iguala a la carga neta que está encerrando esta superficie. Entonces, si yo encuentro una superficie, este circulito que indica superficie cerrada, si yo encuentro una superficie adecuada para la cual este campo es constante, si yo lo puedo sacar fuera del integral, me quedaría epsilon 0 por E por la integral cerrada del diferencial de S igual a la carga neta. La integral de superficie, perdón, del diferencial de S para esa superficie, me va a quedar una integral sencilla. Y yo podré despejar el campo eléctrico. Entonces tengo a través de la ley de Gauss una herramienta para calcular el campo que no sea a través de la definición. Pero para ello vamos a ver unos conceptos previos antes de referirnos básicamente a la ley de Gauss. ¿Se entiende cuál es el objetivo? Sí. No se vayan a dormir, ¿no? Nadie contesta, nadie prende las cámaras. Hay dos nomás que están. Entonces yo voy a hacer una representación de una superficie alargada que la voy a subdividir en infinitos elementos diferenciales
así, y por ejemplo, así. No voy a dibujar muchos más. Sí. Y voy a suponer que por acá, no sé si me va a salir bien, que por acá este sea un campo eléctrico. O sea, este campo está atravesando esta superficie. Y voy a decir lo siguiente. Por ejemplo, para cada superficie, como esta que está acá, va a estar representada por un vector que se llama diferencial de esa. Cada elemento diferencial de superficie, acuérdense que estas divisiones son tan pequeñas como quieran. Y como yo sé que la relación entre el campo eléctrico, su línea de campo y el vector campo eléctrico, por ahí pasa una línea de campo. Tangente estará el vector campo eléctrico. Entonces, para no embarrar este dibujo y esta superficie, al ser una superficie aladeada, o sea, se pueden dar tres situaciones distintas, que son las que vamos a representar. Que la línea de campo sea esta y el vector campo eléctrico sea así, y el vector diferencial de superficie sea este, que aquí hay un ángulo θ. Que este sea el elemento diferencial de superficie, siempre el vector diferencial de superficie es perpendicular, que por acá venga la trayectoria de la línea de campo y el vector campo eléctrico sea así, donde este es el ángulo θ. Y otra situación es el vector diferencial de S, que por acá pase el vector E y este sea el ángulo θ. Entonces, ahora viene la definición importante. ¿Cuál es la definición importante? La definición importante es la que se llama flujo. Flujo. Para nuestro caso, sería el flujo del campo eléctrico. Y tengan presente, para cuando estudien el análisis matemático, que a todo campo vectorial tiene asociada una función flujo. O sea, el campo eléctrico E va a tener asociado un flujo que se representa con... El flujo se representa con la letra Φ. El campo B, la inducción magnética, tiene el flujo magnético. El vector J, que ya vamos a ver qué es, tiene asociado el flujo I, la corriente.
La corriente eléctrica es un flujo, dijimos, de portadores de carga. ¿Cómo se define el flujo? Bueno, ¿cómo vamos a definir el flujo? El flujo phi se define aproximadamente, lo vamos a poner, como el producto escalar de todos los vectores E por diferencial de S. O sea que si yo tomo acá esta, diría E por diferencial de S por el coseno de θ, tendría un valor. Para esta otra superficie que está acá, por ejemplo, a ver, esta que está acá, tendré otro flujo. Para esta que está acá, otro flujo. Bueno, los tendría que sumar a todos. Entonces, el flujo phi total sería la sumatoria de igual 1 a n aproximadamente de todos los productos escalares E por diferencial de S. Sabiendo que en este caso, como el ángulo es menor que 90 grados, esto es phi E por el diferencial de S por el coseno del ángulo. Como el ángulo es menor que 90 grados, ¿sí? ¿Cómo sería el flujo? Positivo. Para el caso en que el coseno sea mayor que 90, el flujo es negativo. Y cuando el ángulo es 90 grados, el flujo es nulo. Y sí, porque el producto escalar es un número. Y el número, el entero, tiene esas tres posibilidades, que sea positivo, negativo o nulo. ¿Se entiende? Sí. Esto es analíticamente. Pero ¿cómo se entiende el concepto de flujo? Es lo que yo le voy a mostrar con las imágenes que están en el apunte, que es fácil de interpretar. ¿Puedo proyectar la imagen o están copiando?